Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a la serie Por Amor al Arte y a la Vida, promovida por Agua Escondida Ediciones y la revista cultural iberoamericana El Ajolote Ilustrado. Quiero agradecer aquí por este encuentro, por la invitación a mi amigo Gregorio Martínez Moctezuma, que gentilmente me invitó para hablar esta noche, en este encuentro, sobre el cinema novo brasileño. Yo voy a hablar un poco sobre este cine y la relación que tiene con el tema de la formación de Brasil. Los que crecimos en el México de los años 80 y 90 del siglo pasado, teníamos como uno de nuestros lugares privilegiados de cultura tanto los canales 11 y 22, donde se solía presentar un ciclo de cine brasileño, sea los domingos de noche y a veces eran los miércoles. El tema que se pasaba no decía específicamente Cinema Novo, sino que se presentaba con el nombre genérico de Cinema Brasileño. Ahí los que éramos asiduos de ese ciclo de películas que pasaban frecuentemente, podíamos percibir mal o bien algunas de las tendencias del cine brasileño y familiarizarnos de alguna forma con las producciones de cineastas hoy en día canonizados como Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha y Anselmo Duarte, entre otros. En esos ciclos de cine brasileño llegaba a presentarse también autores como Héctor Babenco, que todo el mundo lo conoce por el famoso Beso de la Mujer Araña o Pichote, pero que rigurosamente no pertenece a la estética del cinema novo. Por aquellos años, ¿no? A finales de los años 80 y comienzo de los 90, cuando Brasil estaba retomando un ciclo democrático hoy nuevamente amenazado, nos familiarizamos también con la música de cantantes como Chico Buarque, los tropicalistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Bethânia, y entre otros, y conseguimos inclusive tener acceso a versiones en español de algunas canciones. Algunos de ustedes recordarán canciones como A pesar de usted o Construcción de Chico Buarque, que digamos fueron himnos contra la dictadura que se abatió en el Brasil desde 1964 hasta 1985. Personalmente, bueno, yo vivo en Río de Janeiro desde hace 24 años, y a pesar de no ser un especialista en cine, acompaño bastante la producción nacional, entonces espero poder decirles algo que sirva inclusive de guía para que ustedes se aproximen a estas películas. Dicho sea de paso, muchas de esas películas se encuentran liberadas en YouTube, de tal forma que lo que voy a mencionar aquí no tendrá un acceso esotérico, sino que será de fácil acceso para quien quiera aproximarse a esta cinematografía. Bueno, hay que decir que el tema de la formación en cuanto tal fue un tema y es un tema dominante dentro de las pautas intelectuales de Brasil. No solamente de Brasil, sino inclusive de América Latina. Nosotros los mexicanos, ustedes deben recordar, tenemos ese debate sobre lo mexicano y la mexicanidad, pues prácticamente desde nuestras guerras de independencia, ¿no? Cuando liberales y conservadores comenzaron a disputar qué era un mexicano, es decir, si un mexicano comienza desde el mundo indígena o solamente lo es a partir de la llegada de los españoles. De tal forma que, ¿qué es un mexicano? Bueno, pues ese fue el tema dominante durante el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, ¿no? Ustedes deben acordarse de ese libro paradigmático de Martín Luis Guzmán que se llama La querella de México, de 1915, donde ya discute lo mexicano, ¿no? Y bueno, tenemos pensadores, filósofos, sociólogos, escritores que han tomado el tema de la formación y que son esenciales en nuestro pensamiento, ¿no? Porque recordemos
los libros de Samuel Ramos, ¿no? O de Luis Villoro. El más famoso quizás de esta reflexión, bueno, pues sea El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y en la literatura, quien haya leído Pedro Páramo, bueno, pues reconocerá muchos de los temas de la mexicanidad puestos en nuestra reflexión. En el caso brasileño es también lo mismo, es decir, en Brasil hay una reflexión ya desde el siglo XIX sobre qué es el país, en qué significa ser brasileño. Probablemente el primer momento de mayor debate sobre esto ocurrió en la famosa Semana de Arte Moderno de 1922, que es una semana que ocurre en São Paulo a finales de febrero de 1922, donde se van a reunir una serie de artistas, escritores, pintores, ¿no? Para pensar qué es el Brasil. Probablemente, bueno, ustedes deben conocer los cuadros de Tarsila do Amaral, ¿no? Y bueno, en literatura hay que recordar el Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade y el Macunaíma de Mario de Andrade, ambos de 1928. Y en esas obras de lo que se habla es que Brasil, visto desde la modernidad, sería una especie de resultado de un movimiento antropófago, es decir, donde el brasileño es el resultante de haberse alimentado de manera productiva de las tradiciones indígenas, de la cultura negra, de lo portugués y de lo moderno y de otros movimientos migratorios que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Sí? El núcleo de esa antropofagia sería, claro, la modernidad de la década de 20, que tenía, digamos, como punto de llegada las ciudades de Río, de Janeiro y de São Paulo, haciendo una especie de síntesis democrática de esto. Bueno, si ustedes quieren aproximarse a este tipo de debates, pueden ustedes buscar los libros por ejemplo, de Sergio Buarque de Holanda, el padre de Chico Buarque, que tiene dos libros muy importantes, que uno es Raíces de Brasil, de 36, y otro que se llama La visión del paraíso, de 59. Bueno, otro pensador importante es Cayo Prado Jr., que escribe dos textos que son de lectura obligada, como La evolución política de Brasil y también La formación del Brasil contemporáneo. En el campo de la cultura, bueno, pues tenemos a Antonio Cándido, el famoso Antonio Cándido, que escribe Formación de la literatura brasileña, momentos decisivos, de 1959, y en el ámbito de la cinematografía, que es el tema que hoy nos convoca, Paulo Emilio Sales Gómez, que escribe sobre el cine, que tiene un libro muy importante que se llama Cine, Trayectoria y Subdesarrollo, ¿no? Entonces, hay que pensar que los autores del Cinema Novo van a trabajar con una idea que es central ya en los años 40, 50 tal vez, ¿no? El Cinema Novo comienza a mediados de la década de 50, es una interrogante que es ¿por qué Brasil, que había sido postulado por Stefan Zweig como el país del futuro, ¿no? Una expresión que todo el mundo conoce, ¿por qué no había funcionado? Porque era una sociedad que no coagulaba como cuerpo social. O sea, ¿por qué seguía habiendo subdesarrollo, pobreza, miseria, atraso, ignorancia? Entonces, ese es, digamos, los dos elementos que van a explicar el surgimiento del cine nuevo o del cinema nuevo. Por un lado, el tema de la formación de qué es Brasil, explicar qué es Brasil, y el segundo es por qué no había funcionado, por qué llegamos al medio siglo, a la época del desarrollismo, ¿no? Y esto no había cuajado, o sea, después de haber tenido un presidente tan importante como Getúlio Vargas, que impulsó la industria nacional, la jornada de trabajo reglamentada, la consolidación de las leyes del trabajo, la famosa CLT, y por qué aquello no había coagulado en una sociedad progresista y emancipada. Es decir, esos son los temas que van a propiciar el surgimiento del cine nuevo. Hay que decir que estos autores del cine nuevo
van a surgir oponiéndose a las tendencias dominantes de la época de dos grandes productoras cinematográficas nacionales, la Veracruz y la Atlántida, que hacían, digamos así, obras muy comerciales que intentaban imitar las tendencias de Hollywood, es decir, películas de gran presupuesto, buscando galanes, con musicales, con historias cómicas, y a veces cuando el cine era intelectual, según Carlos Diegues, era muy pretencioso. Entonces, estos autores se van a reunir en 1952 en un congreso de cine brasileño, donde ellos van a discutir los rumbos de la cinematografía nacional. Después de este congreso, en el año de 1955, Nelson Pereira dos Santos lanza una película que se llama Río 40 grados. Como yo les dije a ustedes, todo eso está en internet. Ustedes colocan estos nombres que yo voy a pasar aquí y ustedes fácilmente pueden tener acceso a estos cines, a estas películas espectaculares. Bueno, entonces, en 1955, Nelson Pereira dos Santos filma una película que se llama Río 40 grados. Y lo que hace aquí es, se cuelga la cámara al hombro, ¿sí? Es decir, se olvida de la gran tecnología, se olvida de la gran superproducción y se pone a filmar a un grupo de niños de la favela que un día salen, bajan de la favela, van a la ciudad, a la zona azul de Río, y ahí conocen mucha gente, pasean. Entonces, tiene una mezcla entre cine y documental, ¿sí? Entonces, esto va a impactar a estos cineastas porque van a percibir que es posible hacer cine de calidad, cine de autor inclusive, cine de reflexión, con un presupuesto muy bajo y cine además crítico, porque puede ir registrando la sociedad sin necesidad de grandes guiones, con esa estética hollywoodiana, ¿no? de construir una historia. Entonces, a partir de esta película, ¿sí? que no diríamos que es propiamente del cine nuevo, sin embargo, ya lanza las bases de esta cinematografía, bueno, pues los demás cineastas jóvenes que están surgiendo, pues la van a tomar como ejemplo para promover esta estética del cine nuevo. Van a empezar entonces a hacer, es un cine que primero, como dice Glauber Rocha, que es probablemente el principal ideólogo y uno de los principales cineastas de esta estética, él va a decir una idea en la cabeza y una cámara en el hombro. Es decir, con estos dos elementos se pueden ellos lanzar a filmar películas. La idea en la cabeza, como yo les decía a ustedes, era el tema de la formación y por qué Brasil no había funcionado. Al mismo tiempo, a comienzo de los años 60, va a surgir el Centro Popular de Cultura, o el CPC, ¿sí? Que se va a aliar a la Unión Nacional de los Estudiantes y van a ellos a impulsar estos centros de cultura, el cine nuevo. Entonces, ellos lo que van a hacer es hacer una cinematografía mucho más politizada, ¿sí? Brasil está viviendo una época de auge político muy importante, ¿no? Los estudiantes se están uniendo, ahí está en el poder João Goulart, que es un presidente progresista en ese momento, y hay una gran efervescencia en Brasil musical, cinematográfica, de teatro, ¿no? Es decir, quien vaya a buscar investigar el Brasil de comienzo de los 60 se va a encontrar con una explosión cultural magnífica, grandiosa, todo de mucha calidad, ¿no? Una pintura espectacular, ¿no? Teatro, una reflexión, tenemos la reflexión en el campo inclusive de la pedagogía, Paulo Freire, para quien sepa, ¿no? Entonces, Brasil está viviendo una efervescencia cultural y esto va a impactar a su cinematografía. A partir de ese momento, entonces, estos autores se van a alimentar, digamos así, de la vanguardia cinematográfica de su tiempo. ¿Cuáles son? Podemos apuntar tres cinematografías
de las cuales ellos se van a alimentar. Una de ellas, bueno, pues es el cine soviético, ¿no? Que ya viene de la época de Einstein, de Bertov y Pudovkin, ¿no? Que hacen películas políticas extraordinarias, es decir, el cine sirviendo para reflexionar sobre la idea de una política progresista. Una segunda vertiente de la cual ellos se van a alimentar es el famoso neorrealismo italiano, ¿no? Es decir, ese cine de los años 40, filmado en blanco y negro, cine muy autoral, como ustedes recordarán, que se va a ser prácticamente filmado al aire libre, ¿no? Y es un cine muy, muy político. Y bueno, y la tercera influencia de la cual ellos se van a alimentar es la famosa Nouvelle Vague, ¿no? La nueva ola francesa, ¿no? Que también son películas que no tienen gran apoyo financiero y que van a, digamos así, registrar las inquietudes de esa juventud francesa que va a ser la responsable por, posteriormente, el Mayo francés, ¿no? Es decir, todo ese clima cultural crítico. Entonces son esos los elementos que van a influenciar a estos cineastas. Reiterando, se trata de una cinematografía que surge con la idea, con la propuesta de películas de un tema político o social, un bajo presupuesto. Son películas que tienden a ser muy autorales, es decir, está impresa la mano más del autor que de los estudios, y se busca un tratamiento más, digamos, menos, si pudiéramos decir, menos cinematográfico y más cercano a la vida cotidiana, ¿no? De lo que se trata entonces es de hacer un cine que sea política y culturalmente más participativo, que aborde temas sociales, tiene mucho de teatro, ¿sí? Es decir, todos ellos son grandes lectores de Brecht, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que vea las películas se va a dar cuenta de que la evolución en escena tiene mucho que ver con el teatro, ¿no? Permanentemente se habla de lucha de clases, es decir, los temas, está muy demarcado quién es rico, quién es pobre, quién es clase media, se intenta inclusive atribuir algún padrón ideológico en estas películas. Y bueno, y cuando el cine nuevo nace animado por una expresión acuñada por Glauber Rocha, que es hacer una estética del hambre. Es decir, si Brasil es un país donde se pasa hambre y donde hay poco dinero, bueno, pues hay que hacer, digamos así, de la necesidad virtud. Por lo tanto, las películas son con bajo presupuesto, ¿sí? Se sale a la calle con una cámara en el hombro y se filman personas cotidianas sin grandes locaciones, sin grandes escenarios, sin toda esa parafernalia que caracteriza el cine de Hollywood, según la expresión de Glauber Rocha. Bueno, podríamos decir que las fases del cine nuevo son tres. Son tres fases y como yo les decía a ustedes, es un cine político, es un cine que trabaja con la idea de formación, por lo tanto, se trata de un cine que acompaña la pulsación de la vida política en Brasil. Entonces, tendríamos, de acuerdo con muchos críticos, una primera fase que va de 1960, es decir, la época del gobierno de João Goulart, de Jango, como dicen, hasta 1964, cuando se da el golpe empresarial militar. En 64 hay una interrupción, entonces hay un cine nuevo de 60 a 64, ¿sí? A partir de 64, con el golpe, va a cambiar su estética, va a cambiar su propuesta, va a cambiar su ideología, y tenemos entonces un segundo momento político también muy efervescente que va de 64 a 68. Y en 68 ocurre, en diciembre de 68, el famoso acto institucional número 5, en el cual la dictadura militar da lo que muchos llaman el golpe, dentro del golpe, y lo que hace es suspender las garantías individuales, prácticamente institucionalizar la tortura,
muchos políticos pierden sus derechos, ¿no? Y entonces la dictadura se recrudece brutalmente, ¿no? Y finalmente una última época que va de 68 a mediados de la década de 70, cuando ya el cinema novo compite, digamos, de alguna forma con el llamado cine marginal, que ya no voy a hablar de eso, y se va diluyendo su estética, ¿no? Entonces, es una época distinta del cine nuevo. Voy a hablarles muy rápidamente de estas tres fases para que ustedes tengan muy claro más o menos de qué va. Bueno, la primera fase, como yo había dicho hace un momento, va de 1960 a 1964 y coincide con este auge, con esta efervescencia cultural en el teatro, ¿no? En el teatro, en el cine, en la literatura, ¿no? En la música. Piensen ustedes que en esta época son contemporáneos Paulo Freire, en la pedagogía, son contemporáneos Chico Buarque, Caetano Veloso, Torcuato Neto, estos cineastas de los cuales yo les estoy hablando, ¿no? Hay Antonio Cándido en la literatura, es decir, bueno, y en la literatura, bueno, pues tenemos nada menos y nada más que a Clarice Lispector, tenemos a Joan Guimarães Rosa, es decir, hay una efervescencia cultural interesante. Ahí está la unión de los estudiantes movilizándose, ¿no? Pulsando, ¿no? Tenemos estos centros populares de cultura, ¿no? Los CPCs, que son interesantísimos, ¿no? Tenemos un partido comunista, ¿no? El PSB, muy actuante, es decir, hay una efervescencia política, intelectual y cultural que le daba una energía muy fuerte a Brasil. Bueno, en esta época entonces es cuando se lanza esta primera fase que, por lo que se caracteriza es por tocar los temas del hambre, ¿sí? Muchas de esas películas ocurren no en Río y en Sao Paulo, sino en el nordeste. Se habla también de violencia, se habla de alienación religiosa, se habla de explotación económica y muchas de estas películas hablan de una especie de fatalismo religioso, de un estoicismo religioso de la clase trabajadora brasileña. Entonces, ellos están imaginando, ¿no? De forma muy comprometida, que mostrando o detectando o diagnosticando los problemas de Brasil, pues sería posible ofrecer respuesta a esta idea de por qué, como yo decía hace un momento, Brasil no funciona, no ha dado, no ha coagulado como sociedad progresista, ¿no? Teniendo en cuenta que le había sido, digamos, vaticinado que sería el país del futuro y esto no se concretizaba. Bueno, entonces, como ya les dije a ustedes, yendo a algunos ejemplos de películas, bueno, está Río 40 grados de Nelson Pereira dos Santos, que es la historia de unos niños de la favela que un día bajan y van a los barrios de la zona sur, ¿no? Y ahí ven a las clases medias en la playa, ven a algunos políticos, van al Maracaná, van a un baile y ven cómo son los políticos corruptos. Entonces, esta película, que parece casi un documental, bueno, pues es el primer, digamos, manifiesto del cinema novo. Hay otra que también está en YouTube, que ustedes pueden verla, que se llama 5 veces Favela, de 1962, que son 5 pequeños cortometrajes que hablan de distintos aspectos que tienen que ver con las favelas de Río de Janeiro y la relación con la vida organizada por la clase media, ¿no? Aquí vemos, bueno, las historias de un favelado, de un tipo que se queda sin empleo y tiene que hacer cosas para sobrevivir. Hay la historia de unos niños que tienen que matar gatos para hacer los tambores para el carnaval que se aproxima, etcétera. No les voy a hablar de los 5 pequeños cortometrajes, cada uno dura 17, 20 minutos, valen todos la pena, ¿no? Fueron realizados por distintos cineastas, todos ellos muy notables, como Marcos Farías, Miguel Borges, Cacá Diegues, Joaquín Pedro de Andrade, que les voy a presentar ahorita alguna película, y Leon Hirschman, del quien también les voy a hablar a ustedes en algún momento de otra
película de ellos. Bueno, otra que es paradigmática de ellos es la película Vidas Secas, también de Nelson Pereira dos Santos, que es basada en la novela de Graciliano Ramos, que se llama Vidas Secas, que cuenta la vida de los retirantes del nordeste que huyen en la época de la seca hacia el sur en busca de trabajo y de sobrevivencia, mientras vuelve a ser época de lluvias para regresar. Cualquier semejanza con el cuento de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, es una terrible coincidencia de nuestra América Latina. Bueno, pues esta película es muy famosa, ¿no? Y entonces vale la pena que la vean. Probablemente la película más famosa de esta primera fase sea una película de Anselmo Duarte que se llama El pagador de promesas, de 1962, disponible también en YouTube, y está basada en una pieza de teatro del que probablemente sea el principal dramaturgo brasileño de la época, que era Díaz Gómez, que este hombre producía obras de teatro magníficas e inclusive llegó a hacer hasta telenovelas. Les recomiendo que busquen la producción teatral de Díaz Gómez. Bueno, El pagador de promesas cuenta la historia de un hombre que se llama José del Burro, que es muy pobre, vive en el interior, su burro está prácticamente para morir, él no consigue salvarlo, entonces él hace una promesa divina que si el burro se salva, va y él lleva una cruz a una iglesia. El burro se salva, y entonces este hombre va desde el interior cargando su cruz como si fuera Jesucristo y va a intentar meter esta cruz en la iglesia y va a ser prohibido por las autoridades eclesiásticas, por los políticos, por los militares. Y entonces aquí vamos a ver a un hombre tomado por la ignorancia y por el fanatismo religioso, intentando desafiar de manera desafortunada para él, no voy a contarles la historia, cómo él, llevado por su ignorancia y por el fanatismo, pues le va mal en esta historia, ¿no? Entonces, esta historia, que es maravillosa, les aconsejo que lo vean, obtuvo la Palma de Cannes de 62 y compitió como mejor película extranjera en 63 por el Oscar. No ganó, pero la Palma de Oro sí, es una película magnífica para que ustedes vean. Y otra de ellas, que también puedo hablarles muy rápidamente, es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que es una de las primeras grandes películas de Glauber Rocha, que también pasa en el interior de Brasil, en Bahía, y es la historia de un hombre muy pobre, Manuel, y su esposa Rosa, que trabajan, son aparceros, ¿no? Trabajan para un dueño de latifundio. Él consigue, pasando mucha hambre, juntar un dinero, quiere comprar su tierra para ser independiente, no le permiten eso, le va muy mal, el dueño de las tierras lo manda a golpear, etcétera, y entonces él se asocia con un santo, con San Sebastián. Entonces él cae en la solución religiosa, religioso que es combatido por la cúpula religiosa, que no admite competencia, digamos así, no admite que alguien sea más creyente que ellos, y entonces mandan llamar a un matador, que es famoso, el Antonio das Mortes, para que mate a estos fanáticos religiosos, ¿no? Un poco haciendo una parodia terrible con la Guerra de Canudos, ¿no? Que si ustedes desean podemos hacer un encuentro en otra ocasión. Bueno, estas son las películas que van de 1960 a 1964. ¿Sí? Como yo les dije a ustedes, bueno, son películas que muestran básicamente así la pobreza, la miseria, la violencia, el fanatismo, la ignorancia, el atraso, el analfabetismo. Y estos autores pensaban que solo mostrando eso sería posible solucionar estos problemas de Brasil, ¿no? Viene el golpe de 64 y la cinematografía del momento pues va a acusar el golpe, ¿no? Es decir, van a pensar que no basta mostrar el cine tiene que ser más comprometido incluso para cuestionar los propios actores políticos, ¿no? Entonces en 64 viene el golpe, deponen la dictadura empresarial militar, depone a Jean Goulart, Django, en 64. Muchos artistas o intelectuales se van a la diáspora,
se van del país porque está fuerte la persecución de los artistas, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, el tema de la formación gana un nuevo ingrediente, que es la idea de lucha de clases. Entonces, estas películas van a intentar, digamos, mostrar o analizar por qué ese fracaso, por qué el fracaso visto desde las matrices políticas, ¿no? Entonces, los elementos que en estas películas van a ser criticados se van a criticar a los intelectuales de izquierda, a los políticos comprometidos, ellos son objeto de crítica también. Se va a criticar la política desarrollista implementada en los años 50, es decir, imaginar que la sociedad brasileña sería puramente liberal y bastaría con industrializarla para que se acabara con el problema de la desigualdad y la pobreza, pues bueno, pues sería una ingenuidad. Entonces, este tema está puesto allí. Y se va a criticar un concepto que se utiliza aquí mucho en Brasil, que es el concepto de populismo, es decir, el imaginar que solamente con la buena voluntad y con esa idea de que un gran político que se presenta, digamos, como salvador de la patria, va a conseguir solucionar los problemas sin que las propias masas se organicen, pues es una ingenuidad. Entonces son los temas que van a tomar las películas de esta fase. La más famosa de ellas, la película más paradigmática es Tierra en Trance, de Glauber Rocha, una película absolutamente genial, muy osada, trabaja con una escenografía muy típica del teatro de Bertolt Brecht, ¿no? La cámara muy al hombro, filmada con mucho movimiento, en blanco y negro, y bueno, tiene como protagonistas a un intelectual de izquierdas, que es Paulo Martins, que se va a asociar él como intelectual a un dictador, cortesía de los mexicanos, que se llama Porfirio Díaz, que lo traiciona. Bueno, él se va a una pequeña ciudad, ¿no? Él vive en el Dorado, este político lo traiciona, va y apoya a otro político en una pequeña provincia llamada Alecrim, ¿no? Que sería el Tomillo, digamos así, y este hombre pues también los traiciona, ¿no? Entonces, en esta película aparecen los actores que hacen la vida política, según Glauber Rocha. O sea, está la iglesia, están los empresarios nacionales, están los empresarios internacionales, las transnacionales, están los presidentes, los dictadores, están los diputados, o sea, es decir, y están los intelectuales y están los artistas allí convocados. Entonces es una especie de gran constelación alegórica para demostrar que el problema es el de la lucha de clases. Este intelectual, bueno, pues Paulo Martins le va mal justamente por su ingenuidad, ¿no? De no comprender que él no puede ser, digamos así, el que tiene la voz por encima de la clase oprimida, que aparecen también allí, aparece el pueblo común, aparecen los sindicalizados también, increpándolo sobre por qué él habla por ellos, ¿no? Entonces, recomiendo que vean esta película, ¿no? Tierra en Trance, disponible en YouTube. Disculpen que parezca que estoy haciendo propaganda, pero bueno, estas películas son de fácil acceso para quien tenga curiosidad por esto. Otra película que me parece importante ver también es una que se llama El Bravo Guerrero, de 1969, dirigida por Gustavo Dal. Aquí de lo que se trata es de hablar El Bravo Guerrero es un diputado, ¿sí?, que se compromete con la clase trabajadora. Y entonces él tiene varias reuniones con gente de su partido, con gente de la clase política. Él quiere votar una ley del inquilinato, es decir, hacer que las personas tengan una moradía más digna. Bueno, es traicionado, aparecen distintas clases de políticos, ¿no?, que están en campaña electoral. Hay unos que son el pelele, el que se manipula. Bueno, a este hombre le va mal. Y la última escena, pues es una de las escenas más famosas del cine brasileño, no se las voy a decir, pero bueno, es revelando el fracaso de este político que intenta hacer alguna cosa progresista por la clase trabajadora, y no lo consigue, ¿no? La última fase del cine nuevo, que como yo les decía ocurre a partir de 1968,
esta cinematografía sufre el impacto del llamado, como yo les dije hace un momento, del acto institucional número 5, es decir, del AI-5, cuando en diciembre de 1968 la dictadura, que venía gobernando ya por actos institucionales, es decir, sin respetar la Constitución, es decir, tomaban el Parlamento y decían, esto se hace y esto se implementa y es así que vamos a gobernar. Bueno, el acto institucional número 5 lo que hace es suspender las garantías individuales, ¿sí? Hace que algunos parlamentarios que eran contrarios a los militares perdieran sus mandatos, se intervienen muchos de los estados, como yo les dije, se suspenden las garantías individuales y también se institucionaliza de alguna forma la posibilidad de la tortura en nombre de la llamada seguridad nacional, ¿no? Es decir, todo aquello que los militares sintieran que amenazaba la paz, el orden establecido, bueno, pues la violencia estaría allí para hacer valer la Constitución violada. En estas películas de este ciclo, por razones obvias, por razones de la censura, pasan a tener un carácter muy, muy alegórico, es decir, los cineastas lo que hacen es disfrazar el mensaje político utilizando otros elementos estéticos, ¿no? Muchos artistas de ese momento, bueno, pues tienen que lanzar sus discos, por ejemplo, en la música, con seudónimos, ¿no? Ustedes recordarán que Chico Buarque, bueno, pues empieza a sacar una serie de canciones bajo seudónimo, porque ya lo tenían registrado y, bueno, una canción que fuera de él, pues prácticamente no pasaba por la censura, ¿no? Aparte, bueno, pues aquí sí muchos estos cineastas, muchos artistas, pues tuvieron que irse al exilio porque el clima de represión fue brutal. Bueno, una de las características entonces de este cine es que se trata de un cine muy, 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 muy alegórico, ¿sí? Es decir, no es fácil detectar el impacto político. Lo que van a hacer muchos de ellos es adoptar este tema de la formación en la vertiente tropicalista. El tropicalismo fue un movimiento artístico y musical que surge en Brasil a mediados de los 60, ¿no? Probablemente, bueno, los grupos más famosos, bueno, pues son Caetano Veloso, Gilberto Gil, como yo había dicho hace un momento, Tom C., Torcuato Neto, Gal Costa, María Bethania, ¿no? Y lo que ellos van a hacer, los tropicalistas, es retomar el tema de la formación que ya estaba con Oswald y Mario de Andrade, es decir, que decían que Brasil era una síntesis de lo indígena, lo negro y el inmigrante. Y entonces ellos lo que van a hacer es añadirle el tema de la cultura norteamericana y de la cultura comercial e inclusive hasta de la contracultura del momento, de los años 60. Entonces van a innovar en los arreglos, van a mezclar rock, van a colocar guitarra eléctrica, que fue muy polémica en la época, y van a incorporar elementos de la contracultura como el kitsch, el mal gusto, ¿no? Esas cosas muy coloridas, lo estridente, el humor exacerbado, la sexualidad desbordada de alguna forma, ¿no? Y los temas son temas, repito, muy políticos, pero al mismo tiempo con un tratamiento muy alegórico. Una de las películas que yo podría recomendarles es una que se llama, una de Nelson Pereira dos Santos, de 71, que se llama Cómo era delicioso mi francés. Él toma el ejemplo de un inmigrante alemán en la época en que llegan los portugueses, llamado Hans Staden, muy parecido a nuestro cabeza de vaca, que tuvo que vagar y casi lo es devorado por los caníbales, por los indígenas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este hombre, en la vida real, él se salvó, no fue devorado, fue a Europa, regresó de nuevo y venía buscando dinero, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros vemos en esta película de Nelson Pereira dos Santos es la reversión de esa idea de que Brasil sería una síntesis edénica de estas culturas que serían canibalizadas, digamos así, devoradas para algo más progresista. No, aquí el hombre, el alemán, no es devorado, ¿sí? Primera cosa, no es devorado, y él va a ser un colonizador, ¿sí? Es decir,
la alegoría propuesta en la semana de 22, pues no se concretiza aquí, ¿no? Entonces, les aconsejo mucho que vean esta película. Otra que es, digamos, la más famosa justamente por ser muy explícita es Macunaíma, ¿no? De 1969, filmada por Joaquín Pedro de Andrade y que se basa en el Macunaíma de Mario de Andrade también, ¿no? Aquí lo que tenemos es un filmar la película, sin embargo, ya en el Brasil de la época de la dictadura, es decir, aparece la guerrilla en la película, aparecen los militares secuestrando y torturando, ¿no? La película es muy, muy, muy pesimista, ¿sí? A pesar de que parezca una simple filmación de una novela, no lo es. Es decir, aquí hay una reactualización del tema de una forma muy, muy pesimista. Y otra de las películas que me gustaría recomendarles, porque es una película que también vale la pena, se llama Chica de Ipanema, Garota de Ipanema, de León Hirschman. Vinicius de Moraes, el autor de Garota de Ipanema, junto con Tom Jobim, él participa en la producción de esta película. Y en esta película aparece como personaje Chico Buarque. ¿De qué trata esta película? Chica de Ipanema, Garota de Ipanema. Es la historia de una chica, Marcia, que es una chica de 17 años, que nace en la zona sur de Río de Janeiro, la clase media, la clase privilegiada, y ella, lo que observamos es la vida vacía, la vida hueca, una vida que aparentemente tendría todo para ser plena y no lo es, ¿no? La película tiene mucho de la impresión de los libros de Herbert Marcuse, ¿no? Del hombre unidimensional, ¿no? Esa idea de que en las sociedades capitalistas de la época, en los años 60-70, o sea, no solamente las clases bajas vivían mal, sino en ese capitalismo decadente, incluso las clases medias y las clases altas tendrían una vida desabrida, una vida sin gusto. Bueno, pues esta chica de Ipanema, su vida es eso, ¿no? Es la vida de ver cómo ella, que está llena de energía, llena de vitalidad, con un cuerpo hermoso, con sexualidad, con potencia erótica, pues se va a conformar en transformarse en una mujer común de esa sociedad machista, de esa sociedad desigual, de esa sociedad eh, atrasada, ¿no? De esa sociedad, como diríamos, o como dirían estos autores, pues que no va a funcionar, ¿no? Entonces, son estas películas de la tercera fase las que me gustaría recomendarles. Para finalizar, me gustaría decir que, bueno, que el cine nuevo, bueno, pues se fue diluyendo por las propias contradicciones ya de la propia época. Es decir, ya en los años 70 va a surgir en Brasil al mismo tiempo un cine que se va a llamar el cine marginal, que tiene mucho del cine nuevo, sin embargo va a burlarse mucho del cine comercial, intentando mostrar que, porque eso es lo que consigue hacer este cine, que muchas de las veces este cine nuevo, que quería cambiar el mundo, ¿no? Porque la idea era esa, se encontraba en una contradicción irresoluble, es decir, a final de cuentas se trataba de películas intelectualmente muy elaboradas, ¿sí? Que la clase trabajadora y las clases bajas no consumían, ¿no? Recordemos que en aquella época no había internet ni plataformas, es decir, el cine era caro a final de cuentas, ¿no? Y era un cine hecho por jóvenes de clase media con una visión transformadora de clase media para un público que lo consumía de clase media. Esa fue, digamos así, la gran crítica que se le hizo al cine nuevo, ¿no? Y es una contradicción irresoluble, pero que vale la pena porque es un debate que está vivo hasta el día de hoy, es decir, cuáles son las posibilidades del arte cuando él quiere ser emancipatorio. Pero bueno, ese cine pues ahí se va diluyendo a mediados de los 70 hasta que termina el llamado cine nuevo, ¿no? Y es sustituido por otras tendencias cinematográficas de las cuales podemos hablar en otro encuentro. Les quiero agradecer nuevamente el haberme acompañado en esta reflexión sobre el cine nuevo y el tema de la formación, y les agradezco mucho el haberme acompañado. Muchas gracias y hasta un futuro encuentro.